Mis manos temblaban mientras firmaba la calificación final de Sofía. Sabiendo que con esa suspenso deliberada estaba clavando un puñal en su futuro. Lo siento. Pero no has alcanzado el nivel requerido. Le dije en la sala de clases vacía. Mi voz quebrándose como el vidrio bajo presión. Y entonces. Sus ojos. Esos ojos oscuros que habían iluminado mis noches prohibidas. Se llenaron de lágrimas que me quemaron el alma. Revelando el abismo que yo misma había cavado. Recuerdo ese día en la Universidad de Granada como si fuera una herida abierta que nunca cicatriza. Yo. Andrea López. Profesora de literatura hispánica. Había construido mi vida sobre pilares de apariencia impecable, una carrera respetada. Un matrimonio fallido en el pasado que nadie mencionaba. Y un secreto que me devoraba por dentro. Ser lesbiana en una sociedad como la nuestra. Donde las tradiciones católicas aún pesan como cadenas. No era solo un desafío, era una batalla diaria contra mí misma. ¿Cómo podía admitir que mi corazón latía por mujeres? Cuando mi familia en Sevilla me recordaba constantemente el deber de una vida convencional. Pero Sofía irrumpió en mi mundo como un vendaval africano en las sierras andaluzas. Ella era una estudiante de intercambio de Senegal. Con esa piel oscura que brillaba bajo el sol granadino. Y una inteligencia que eclipsaba a muchos. Desde el primer seminario. Sus intervenciones sobre Lorca y la identidad me cautivaron. Profesora. ¿No cree que el duende de García Lorca es como el alma africana? ¿Reprimida pero invencible? Me preguntó un día. Y sentí un escalofrío que no era solo intelectual. Mis pensamientos se enredaban, ¿era admiración profesional o algo más profundo? Me repetía que no. Que no podía ser. Tenía 40 años. Ella apenas 22, yo era su mentora. No su igual. Pero las tardes en la biblioteca. Discutiendo sobre poesía. Se convirtieron en confesiones veladas. En mi país. Las mujeres como yo luchan por ser vistas. Me dijo una vez. Y yo. En silencio. Pensaba, yo también lucho por ser vista. Pero por dentro. El conflicto empezó a gestarse cuando noté que mis sentimientos crecían. Una noche. Después de una lectura en el Albaicín. Caminamos por las calles empedradas. El aroma a jazmín flotaba en el aire. Y sus risas resonaban como campanas. Andrea. ¿Por qué siempre pareces llevar el peso del mundo? Me preguntó. No supe responder, en cambio. Mi mano rozó la suya. Y el mundo se detuvo. Fue el comienzo de nuestro secreto. Besos robados en rincones oscuros. Mensajes cifrados. Promesas susurradas. Pero el miedo me carcomía, ¿qué pasaría si se descubría? Mi puesto en la universidad. Mi reputación. Todo pendía de un hilo. Y peor aún. Sofía era negra en una España donde el racismo acechaba en sombras. En miradas disimuladas. En comentarios velados. Yo misma. Educada en un entorno conservador. Luchaba contra prejuicios internos que me avergonzaban. Decidí alejarla. Esto no puede continuar. Me dije en la soledad de mi apartamento con vistas a la Alhambra. Pero el corazón no obedece a la razón. En clase. La veía brillar. Y el orgullo se mezclaba con el terror. Entonces llegó el examen final. Sofía había escrito un ensayo magistral sobre la identidad en la obra de Federico García Lorca.
relacionándolo con su experiencia como inmigrante. Era perfecto. Merecía un sobresaliente. Pero en mi mente. Visiones de escándalo, rumores. Despido. Rechazo familiar. Si la suspendo, se irá de vuelta a Senegal. Y todo acabará. Pensé. Era una traición calculada. Nacida del pánico. Firmé el suspenso, justificándolo con excusas vagas sobre falta de profundidad cultural. Cuando se lo comuniqué, su rostro se descompuso. ¿Por qué? ¿Andrea? ¿Es porque soy negra? ¿O porque me amas y te aterra? Susurró. Y yo negué todo, mintiendo incluso a mí misma. El remordimiento me invadió esa noche. Caminé por el Sacromonte, escuchando guitarras flamencas que parecían llorar mi culpa. ¿Cómo había llegado a esto? Mi infancia en Sevilla, con una madre estricta que me enseñó a ser como se debe. Me había moldeado en una mujer dividida. Amaba a Sofía, pero el miedo a perderlo todo era paralizante. Eres una cobarde, me repetía en el espejo. Al día siguiente, Sofía no apareció en la universidad. Rumores corrían, había protestado ante el decano, alegando discriminación. Mi corazón latía desbocado, el secreto amenazaba con salir a la luz. ¿Había destruido su futuro por salvar el mío? La culpa me ahogaba. Y en mis pensamientos, revivía cada momento con ella, sus caricias suaves, sus sueños compartidos. Pero el daño estaba hecho. Y el abismo entre nosotras se ampliaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que me consumían desde dentro. En la facultad, las miradas de colegas y alumnos me seguían como sombras acusadoras. Sofía había presentado una queja formal, alegando no solo fracaso injusto, sino discriminación racial. La profesora López ha ignorado mi trabajo por prejuicios, escribió en su denuncia. Leerlo fue como un puñetazo en el estómago. Yo, que me consideraba progresista. Prejuicios. Pero en el fondo, sabía que era verdad. Mi decisión no era solo por nuestro romance, había un matiz oscuro. Un miedo irracional a que su origen africano complicara aún más nuestra relación prohibida. Si fuera española, blanca, ¿habría sido diferente? Me preguntaba en la oscuridad de mi habitación, donde las lágrimas rodaban sin control. El decano me citó a su oficina. Un espacio austero con vistas al patio de los leones. Andrea. Esto es grave. La estudiante es brillante, su ensayo es impecable. ¿Qué ha pasado? Inquirió con severidad. Mentí, defendiendo mi calificación con argumentos académicos huecos. Pero dentro de mí, el conflicto rugía, amaba a Sofía. La admiraba. Y sin embargo, la había traicionado para protegerme. ¿Era amor verdadero si priorizaba mi comodidad? Recordaba nuestras noches en un café del Realejo, donde ella hablaba de su vida en Dakar, allí. Las mujeres como yo sueñan con libertad. Pero aquí en España, encuentro barreras invisibles. Y yo, en silencio, pensaba en mis propias barreras. En el armario que me asfixiaba. Sofía me confrontó esa tarde en el jardín botánico. Andrea. ¿Cómo pudiste? Pensé que me veías como igual. No como una amenaza.
dijo con voz temblorosa. Sus ojos, llenos de dolor, me perforaban. No es por ti. Es por mí. Respondí. Pero sonaba vacío. En mi mente. Un torbellino, el miedo a que mi familia se enterara. A perder amigos. A ser juzgada. Soy lesbiana. Sofía. Pero no estoy lista para el mundo. Confesé por fin. Rompiendo el silencio. Ella se acercó. Su mano en mi mejilla. Entonces, ¿por qué me suspendiste? ¿Para alejarme? Asentí. Avergonzada. Fue un momento de vulnerabilidad cruda, por primera vez. Admití mi cobardía interna. Pero el secreto se complicó cuando descubrí que Sofía guardaba uno propio. En una conversación robada. Oí que planeaba revelar nuestra relación para probar el conflicto de intereses. ¿Y si digo que la profesora y yo? Murmuró a una amiga. El pánico me invadió. Traición por traición. Mis pensamientos se volvieron obsesivos, la amo. ¿Pero puedo confiar en ella? Caminé por las calles de Granada. El eco de mis pasos amplificando mi angustia. Recordaba su llegada, fresca. Valiente. Desafiando normas. Yo. En cambio. Era prisionera de las mías. Esa noche. Escribí una carta que nunca envié, Sofía. Mi amor es real. Pero mi miedo lo envenena. Perdóname por ser débil. La tensión escaló cuando el decano inició una investigación. Testigos hablaron de nuestras reuniones privadas. Rumores volaban, Andrea y la estudiante africana. Mi mundo se tambaleaba. En soledad. Me torturaba, ¿vale la pena este amor si destruye todo? Sofía me envió un mensaje, necesito verte. Esto no acaba así. Nos encontramos en la catedral. Bajo las bóvedas góticas que parecían juzgarme. Andrea. Tu suspenso me duele. Pero tu silencio más. Dijo. Lágrimas corrieron, el conflicto interno me partía en dos. ¿Elegir el amor o la seguridad? La decisión pendía como una espada de Damocles. El peso de la traición me hundía cada vez más en un mar de remordimientos que no me dejaba respirar. Tras la confrontación en la catedral, Sofía y yo nos sumergimos en un silencio cargado de acusaciones mudas. Yo pasaba noches en vela. Reviviendo el momento en que firmé su suspenso, era racismo latente. ¿O puro egoísmo? Soy una hipócrita. Me repetía. Golpeando la almohada. Enseñaba sobre libertad en Lorca. Pero vivía encadenada. Mi familia llamó, Andrea. ¿Todo bien en Granada? Oímos rumores. Mentí. Pero el nudo en mi garganta crecía. Sofía. Meanwhile. Luchaba públicamente, organizó una protesta en el campus contra la discriminación. Atrayendo medios locales. Verla en televisión. Con esa determinación feroz. Me llenaba de orgullo y culpa. Es mi culpa. Pensaba. La empujé a esto. Un día. Recibí una carta anónima, sé lo tuyo con la negra. Renuncia o lo revelo. El terror me paralizó. ¿Quién sabía? Mis pensamientos se desbocaron, paranoia. Sospechas hacia colegas. Esto es el fin. Me dije.
Confronté a Sofía en su residencia estudiantil. Fuiste tú. La acusé. Voz quebrada. Ella negó. Ojos heridos, Andrea. ¿Tampoco confías en mí? Tu traición me dolió. Pero no soy vengativa. Su dolor era palpable, me di cuenta de mi error. Perdóname. Supliqué. Cayendo de rodillas en mi mente. Pero el daño profundizaba, nuestra relación. Ya frágil. Se resquebrajaba bajo malentendidos. El alto trazo llegó cuando el decano me suspendió temporalmente. ¿Hay irregularidades? Andrea. Y rumores de intimidad. Mi mundo colapsó. En aislamiento. Mis monólogos internos eran tormentosos, ¿por qué no luché por ella? El amor verdadero exige coraje. No cobardía. Recordaba momentos felices, paseos por la Alhambra al amanecer. Susurrando versos de amor. Pero ahora. Todo era amargura. Sofía me visitó en secreto, Andrea. Esto nos destruye a ambas. ¿Por qué no admitimos la verdad? Dudé, el miedo a la sociedad española. Con su mezcla de progresismo y tradición. Me atenazaba. No puedo. Respondí. Rompiendo su corazón de nuevo. La reacción de Sofía fue inesperada, reveló nuestra relación en una entrevista. La profesora me ama. Pero me traicionó por miedo. El escándalo estalló. Periódicos titularon, Romance prohibido en la Universidad de Granada. Mi familia me repudió, qué vergüenza. Amigos se alejaron. En mi soledad. El dolor era visceral, la perdí por mi culpa. Pero también. Una chispa de liberación, por fin. Era yo misma. Buscando redención. Escribí un ensayo público admitiendo mi error. Pidiendo perdón por el suspenso injusto y el racismo implícito. Sofía me enseñó a amar sin barreras. Declaré. El conflicto interno rugía, PHNN hacia mí misma. NGCM con su lucha. La tormenta emocional me arrastraba a abismos cada vez más profundos. Donde el remordimiento se mezclaba con un anhelo desesperado por redimirme. Tras la revelación pública. Granada se convirtió en un escenario de juicios, vecinos susurraban. Alumnos me evitaban. Traidora. Me llamaban algunos, valiente. Decían otros. Pero dentro de mí. El caos, ¿cómo reparar el daño a Sofía? Sus mensajes cesaron, el silencio era un grito. Recordaba su llegada a mi vida, como un rayo en una noche andaluza. Iluminando mis sombras. Ahora. La había oscurecido con mi egoísmo. Soy un monstruo. Me torturaba. Paseando por el río Darro. Donde el agua parecía llevarse mis lágrimas. Decidí confrontarla en su protesta final. Sofía. Escúchame. Imploré ante la multitud. Ella. Con ojos inflamados de ira y amor. Respondió, ¿ahora? Después de todo. El diálogo fue crudo, te suspendí por miedo. No por odio. Pero sí. Hay racismo en mí que debo combatir. Admitirlo fue liberador y doloroso. En mi mente. Un torbellino, el conflicto entre mi herencia conservadora y el amor puro. Sofía lloró, hiciste dudar de mí misma. Andrea. ¿Era yo suficiente?
Su vulnerabilidad me partió, comprendí la profundidad de mi traición. La reacción social fue feroz, peticiones para mi despido. Pero también apoyo de la comunidad LGBT. Una manifestación en la Plaza Nueva me sorprendió, banderas arcoíris ondeaban por nosotras. Esto es más grande que nosotras. Pensé. Pero el precio personal era alto, mi madre me desheredó. Gritando por teléfono, has destruido nuestra familia. El dolor familiar se sumaba al romántico, me sentía rota. En soledad. Monólogos eternos, ¿vale el amor este sufrimiento? Sí. Porque me hace humana. Sofía y yo nos reunimos en secreto en una cueva del Sacromonte, donde gitanos cantaban saetas que resonaban con nuestra agonía. Allí. La confesión final, te amo. Pero necesito tiempo para sanar. Dijo ella. Mi corazón se desgarró, perdón o adiós. El alto trazo emocional me dejó exhausta, PHNN por mi pasado. NGCM por su fuerza. Decidí renunciar a la universidad. Buscando un nuevo comienzo. Por ti. Cambiaré. Juré en silencio. Pero el destino giró, Sofía fue readmitida con honores. Y yo. En el exilio emocional. Reflexionaba sobre lecciones aprendidas. El clímax de mi tormento interior me llevó al borde del abismo, donde cada latido era un eco de pérdida y esperanza. Tras la renuncia, me mudé a un pequeño apartamento en el Albaicín, rodeada de recuerdos que me asaltaban como fantasmas. Sofía. ¿Dónde estás? Me preguntaba cada amanecer, mirando la alhambra que testificaba nuestro amor. El silencio de ella era ensordecedor, mis pensamientos. Un remolino de culpa y anhelo. La traicioné no una, sino 1000 veces con mi silencio. Admitía. Llorando en la penumbra. Pero en esa oscuridad surgió una luz, empecé a escribir un libro sobre identidad y amor prohibido. Inspirado en nosotras. Era mi redención. Mi grito al mundo. Un día. Una carta llegó, Andrea. Vuelvo a Senegal. Pero no sin verte. El encuentro en el aeropuerto de Granada fue catártico. Me has hecho más fuerte, dijo Sofía, abrazándome. Lágrimas fluían, el conflicto se resolvía en perdón. Perdóname por el suspenso. Por el miedo. Por todo. Supliqué. Ella sonrió, te perdono. Porque el amor verdadero transforma. En ese momento comprendí la profundidad humana, el racismo. El miedo. Se combaten con empatía. Nos besamos por última vez. Un adiós dulce amargo. Regresé a la vida con una nueva perspectiva. Fundé un grupo de apoyo LGBT en Granada. Honrando a Sofía. Mi familia. Lentamente. Se acercó, te queremos como eres. Dijo mi madre. El cierre fue personal, en una carta a Sofía. Escribí, gracias por despertarme. El final no fue feliz en el sentido romántico. Pero humano, crecimos. Sanamos. PHNN se convirtió en comprensión, el amor. En lección eterna. En las calles de Granada. Encontré paz. Sabiendo que el secreto que destrozó mi corazón también lo reconstruyó.